¿Tienen la hojita? Esto tiene que ver con Megilat Ruth, que pasó en Shavuot. Quería darles un artículo lindo, algo nuevo, que no les di la otra vez. Y que es como un mini resumen, pero me da la importancia de por qué estudiar tanto Megilat Ruth. Dice así. En el Tanaj, la Biblia hebrea, el Tanaj son los 24 libros del Tanaj. Hay 5 libros pequeños llamados Megilot. ¿Entiende? Por ejemplo, está Megilat Ruth. Está Megilat Esther. Aquí tiene. Megilat Ruth, Megilat Esther. Hay 5 Megilot. Una de estas Megilot cuenta la historia de Ruth. Megilá se traduce como rollo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan el chiste de Megilat? Ese fue el chiste de Purim. ¿Se acuerdan del chiste de Purim? Dice, ¿por qué se dice Megilat Esther y no se dice Megilat Mordejai? ¿Por qué? ¿Por qué Megilat Esther? Dice, porque de cada cosa pequeña las mujeres te hacen una Megilá. Era un chiste. Te hacen un rollo. Y se dice, ¿qué rollo? Ese era el chiste de Purim. Me hizo acordar el chiste de Purim. Volvemos al otro. Entonces tenemos Megilat Ruth. Una de estas Megilot cuenta la historia de Ruth, una mujer moabita que se convirtió al judaísmo. Ruth llegó a Israel, se estableció en Betlehem, en la provincia de Yehudá en Israel, para acompañar y ayudar a su suegra, Naomi, una mujer mayor que había perdido a su marido y a sus 2 únicos hijos. Ruth sabía que a Naomi le sería muy difícil, si no imposible, pedir o esperar ayuda a los habitantes. O sea, miren lo lindo de Ruth. O sea, Ruth como que la sigue a su suegra. La suegra había perdido todo. Para Ruth sería mucho más fácil quedarse donde nació ella, ¿sí o no? Que ir a una tierra que no conoce a nadie y la suegra viene sin nada. Era más fácil quedarse ahí. Ruth sabía que a Naomi le sería muy difícil, si no imposible, pedir o esperar ayuda de los habitantes de Betlehem, ya que 10 años atrás, según nos explica el Midrash, su marido Elimelech abandonó Betlehem y se exilió en Moab para no ayudar a los pobres en tiempo de sequía. ¿Se acuerdan? Él se había ido porque dicen que ellos eran millonarios. Y como que había sequía, y entonces como que él iba a perder toda su riqueza. Entonces, ¿qué decidió Elimelech? Irse. Obvio, la esposa lo acompaña. Y por eso se van, y encima se van a Moab, que Moab es el anti-Gesed, la anti-bondad. Y él, que no quiere hacer bondad, se va. Y entonces la esposa, pobrecita, después pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos, y se siente avergonzada de volver. Ahora Naomi regresa en tiempos de abundancia, sola, viuda, sin hijos, pobre, emocionalmente destruida y absolutamente avergonzada. ¿Está bien hasta acá? O sea, el resumen está fuerte, ¿no? Muy bien. Cuando Ruth decidió acompañar a Naomi y quedarse a vivir con ella, lo hizo consciente de que abandonaba la comodidad de su hogar, de su familia, de su pueblo. Ustedes saben que según el Midrash ella era una princesa, según el Midrash, pero según lo que está escrito no dice, ¿está bien? Pero debía tener su comodidad donde vivía ahí. Y todo este sacrificio con la única intención de ayudar a una pobre mujer viuda a sobrevivir en la absoluta indigencia. En el segundo capítulo de la Megilá vemos las condiciones en las cuales vivían Naomi y Ruth, quienes al parecer ni siquiera tenían un techo para protegerse, o sea que vivían en una suma pobreza. Ruth, también viuda, pero más joven que Naomi, tuvo que salir a juntar comida, leket, en los campos. Leket es lo que se le caía y los pobres lo podían agarrar, como hacían los pobres y los extranjeros. Gertoshab era una persona que, está bien, que vivía en Israel, pero venía de otro pueblo. Y proveer así pan de cebada para ella y su suegra Naomi. Sin la ayuda de Ruth, Naomi probablemente hubiera preferido morir de hambre que salir a pedir ayuda. Lo que hizo Ruth fue un increíble acto de altruismo, dejar toda su vida atrás para ayudar a que una viuda no se muriese de hambre y de vergüenza. ¿Está bien? No, es súper Gesed, ¿no? Estamos viendo el Gesed de Ruth, que su suegra no se muera de vergüenza y que no se muera de hambre. Son 2 cosas que
Una cosa es la comida, el alimento, y otra cosa es el honor, la vergüenza. Y ella lo que quiere es salvarla, ayudar a su suegra. La Megilá también nos cuenta sobre Boaz. ¿Quién era Boaz? Un familiar de Elimelech. Elimelech era el ex esposo que falleció, de Naomi. De acuerdo a la ley judía, cuando alguien empobrece, pierde su tierra o tiene que empeñar su libertad para sobrevivir, la obligación de ayudar y rescatar a esta persona y su familia recae sobre el familiar más cercano. ¿Entienden la misma que linda misma desde la Torah? Esta persona está en problemas. Hay que rescatarlo, hay que ayudarlo. ¿Quién es el primero para ayudarlo? ¿Un familiar? El familiar más cercano. En hebreo, a esta familiar se lo llama Goel. Goel significaría como redimidor, que lo redime, que lo salva. ¿Entienden? Goel. Geulá, la palabra Geulá significa redención, redimir. El que debe rescatar de la indigencia a su familia. Esta regla, en cierta manera, rige hasta el día de hoy. La Torá establece que en términos de tzedaká, ayuda económica, existe una orden de prioridades. Digamos que vos tenés tzedaká para dar, y tenés un familiar que no tiene lo que comer, y tenés un extranjero, una persona ajena, que no tiene... ¿A quién le tengo que dar primero? Al familiar. Ah, ¿es egoísta? No, no es egoísta. Es lo normal. Es lo normal. Tenés un familiar, primero, el pobre más cercano está antes. Está bien. Eso no quita que no querés ayudar a todos. Querés ayudar a todos, pero primero viene el más cercano. Nuestra primera obligación es asistir a nuestros familiares. Hermanos, primos, etcétera. Y por supuesto, padres e hijos. Luego, a los pobres de mi ciudad. Y recién al final, a los pobres de otra ciudad. Si vos tenés de acá para dar y tenés pobres en tu ciudad